Hola a todos, estamos en una clase más de nuevos creyentes de la Iglesia Cristiana Bautista de Guadalajara, Getsemaní de Guadalajara. Vamos a iniciar un nuevo manual de la serie que hemos estado trabajando y para dar inicio vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, gracias te damos, Padre, porque un día más nos permites tener este tiempo de estudio. Gracias porque nos permites apartar este tiempo para poder sentarnos y leer tu palabra, estudiar acerca de ti, Padre. Padre, hay cada día más novedades en cuanto a las personas que se están contagiando y enfermando y que cada día se acercan más y sí hemos contemplado la pena que esto nos trae, Padre. Queremos pedirte por la fortaleza y porque permitas que cada uno de los cuerpos que están siendo contagiados puedan, fortalecidos por ti, salir victoriosos. Te damos gracias, Padre, porque en el recuento que se hace, sí es más de la mitad del porcentaje de las personas que logran salir adelante. Gracias, Padre. Te pedimos que tú consueles a quienes han perdido un ser amado. Te pedimos por la fortaleza, te pedimos por la fortaleza en su espíritu, en su ánimo, y para los que están enfermos, Padre, que pueda su cuerpo fortalecerse y luchar contra este nuevo virus que ataca el cuerpo. Tú creaste nuestro cuerpo, tú lo formaste y tú conoces el poder en que el mismo cuerpo tiene para poder vencer enemigos que le atacan, y clamamos a ti por esas defensas que necesita el cuerpo ante esto nuevo que les está atacando y nos está atacando a todos en nuestras comunidades. Fortalécenos, Padre, y ayúdanos a poder no dejar de mirarte, no dejar de poner los ojos en ti y de poder seguirte buscando, Padre. Ayúdanos a salir adelante en la cuestión financiera. Permítenos encontrar siempre el alimento en nuestra mesa. Permítenos encontrar siempre esa provisión que se necesita en nuestro hogar para el mantenimiento, para tener el resguardo de nuestro techo, en nuestro hogar. Concédenos el entendimiento, la inteligencia, la sabiduría, lo que se requiera para encontrar negocio, empleo, maneras de poder conseguir el sustento diario. Y permite, Señor, que ese proyecto, ese plan, sea bendecido por ti y prosperado por ti. Permítenos encontrar respuestas a todas esas angustias que invaden nuestro corazón, por simples que sean o por grandes que sean. Permítenos ver tu mano siempre en la respuesta que llega a nosotros. Ayúdanos con la ansiedad. Cuando nos llega la ansiedad no podemos estar en paz y queremos pedirte que nos ayudes con la ansiedad de nuestra mente, de nuestro corazón. Fortalécenos, Señor, es lo que clamamos a ti el día de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Como les mencionaba entonces, la presentación para hoy es el nuevo manual que tenemos. Lo encontramos ahora en el volumen 1, Nueva Vida en Cristo, y este volumen 1 nos da pasos básicos de la vida cristiana.
Este fue el manual con el que empezamos a hacer nuestras transmisiones, con las lecciones a partir de la 11, lección 11. Estuvimos iniciando nuestras transmisiones, entonces no faltaron muchas lecciones para que empecemos a cerrar el ciclo ahora sí del manual en el que estamos trabajando. Lo que vamos a ver entonces es que este manual también lo vamos a poder conseguir en la página de nuevavidaencristo.org o New Life Discipleship, donde vamos a poder bajar. Ahora el nombre del manual es este que aparece aquí en la parte de abajo, para que no nos confunda con el otro manual, en el de quién es Jesucristo. Este es Nueva Vida en Cristo, volumen 1. Vamos a ver, para empezar, el paso 1 se titula Salvo. Y en nuestro manual, vamos a ir a nuestro manual, en donde, como es de costumbre, vamos a encontrar el cuadro en donde hemos de responder verdadero o falso a nuestras declaraciones. Ok, dice ahí, para ser salvo solo necesito creer que Dios existe. Y la respuesta es falsa. Ser salvo no lo logras con solo creer, porque la Biblia dice que los demonios también creen en Dios y tiemblan ante la presencia de Él, pero no pueden ser salvos. Entonces, si ellos no pueden ser salvos por creer y nos comparamos a ellos, pues lógico que no lo vamos a lograr. Entonces esto es falso, no nada más creer es suficiente, ¿ok? Entonces, segunda declaración, dice: el pecado causa una separación entre Dios y el hombre. Eso es verdadero, porque precisamente fue lo que ocurrió desde Adán y Eva. Dice la Biblia que ellos convivían en el Edén, y en el momento en el que se llevó a cabo el pecado, sucedió el pecado, ellos tuvieron una separación y hasta fueron expulsados del Edén. De ahí empezó la separación física, pero la separación espiritual fue cuando llegó la muerte a su vida, a su ser. Entonces la respuesta aquí sí es verdadera. Ok, tercera frase. Soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas. Esto es por acciones, por hechos, por obras. Y pues no, eso es falso. La salvación no viene por las obras, y es algo que estamos constantemente repasando, y ahorita en esta lección también será oportuno repasarlo o recalcarlo. No somos salvos por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas. Esa es una falsedad. Muy bien, el subtítulo en el que vamos a trabajar para iniciar es la vida pasada. Y lo que vamos a encontrar en estos versículos, esta lección lo que va a tener ahora en esta ocasión son pequeños versículos en diferentes cartas de que el apóstol Pablo escribe a las iglesias que fue formando en sus viajes misioneros. Y algo que vamos a encontrar en estos es que hay una verdad hilada en todas las cartas y todos los mensajes a las iglesias que se formaron en ese entonces. Entonces, algo que vamos a encontrar es una unidad del mensaje de salvación. Ahí es algo que nos trae aliento, porque entonces no vamos a pensar que solo por una porción de la Biblia estamos fundando todo nuestro concepto de fe y salvación. Algo que vamos a entender con tantos pasajes que vamos por un lado y luego vamos a otra carta y luego vamos a otra carta. Ya vimos en el Antiguo Testamento muchas citas que se predijeron, se profetizaron, decir, previo a que sucediera 700 años antes o hasta más. Entonces, esa es una de las cosas de aliento que vamos a tener en esta lección. Ok, entonces aquí los primeros textos nos hablan de la vida pasada, y el primer texto está en Efesios 2, el versículo 1. El texto más grande de todo lo que vamos a ver en esta lección está en Efesios, y es a lo que vamos a poder de ahí unir los demás pasajes. Dice: ¿cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera la vida? O sea, antes de que llegara el Señor Jesús a llevar a cabo el plan que tenía Él previsto, que era nuestra condición. Estamos aquí entonces en Efesios 2:1. Dice: y Él nos dio vida
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿cuál es la parte que responde a nuestra pregunta en el manual? Esta precisamente dice cuál era la condición antes de que Cristo nos diera la vida eterna. Dice aquí en el texto, estábamos muertos en delitos y pecados, y eso es lo que vamos a responder ahí en nuestro manual. Como dice, estábamos muertos en delitos y pecados. Ok, entonces vamos adelante con la segunda pregunta. Dice, según Romanos 3:23, dice, ¿ha pecado toda persona? Hay que responder un sí o un no. Y luego dice, entonces, ¿cuál era la condición en que nos encontrábamos antes de que Cristo nos salvara? Aquí el texto que ya vimos de delitos y pecados es Efesios. Este texto es Romanos. Y en este texto lo que les voy a pedir que hagamos es lo que les he pedido en otras ocasiones. Leer un poquitito antes. Este sería, en este caso, desde conectar antes de irnos a Romanos, nada más conectar los versículos siguientes de Efesios. Dice, voy a irme al texto anterior, dice, el cual os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este es un retrato de toda la humanidad, y nosotros estábamos incluidos en esta condición. Nosotros vivimos siempre por nuestros deseos, vivimos siempre por nuestra propia voluntad y pensamientos, y nos encontrábamos bajo la ira de Dios. Es algo que es una realidad que no podemos dejar pasar nada más así, como si nosotros fuéramos diferentes o tuviéramos algo diferente, porque sabemos que la condición que ahora podamos tener parte de Dios, inicia de Dios y termina en Dios. Y nosotros, al igual que toda la humanidad que no conoce del Señor Jesús y no conoce del amor de Dios, está en estas mismas condiciones. Entonces, nada más para que siempre recordemos de dónde venimos y que no nos hagamos personas selectas de alguna manera por nuestra propia condición, dijéramos. Es algo que quiero resaltar con estos textos. Ahora sí, en Romanos, nada más como les decía, tenemos que atender el versículo 23, pero les voy a pedir que nos vayamos un poquito desde el 21 para ir leyendo un poquito el contexto. Vamos a leer desde Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Lo primerito que quiero resaltar en este texto que les acabo de leer es el propósito que ha tenido la ley. Aquí algo que nosotros vamos a encontrar, dice, anterior a este texto dice que la ley nos ha permitido
conocer que tenemos pecado. Ese es el principal plan con relación a la ley, que la ley nos muestra que nos encontramos en una condición de pecado. Entonces, después de ese pensamiento, este texto sería que por ahora, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esta, como lo ven, está testificada tanto en los libros del Pentateuco como en los profetas. Si recordamos, ahorita estamos en el Nuevo Testamento. Eso significa que todavía no estaba escrito el Evangelio de Jesús, ninguno de los evangelios ni ninguna de estas cartas como algo histórico, sino que toda la parte de la ley que ellos tenían era el Pentateuco y los profetas. Entonces aquí se puede ver claramente que toda la Biblia estaba mostrando o manifestando la justicia de Dios, y luego lo menciona que es por medio de la fe en Jesús. Y para que todos, aquí la palabra todos es la que hay que resaltar, porque precisamente es la que viene a conectar con nuestra respuesta en el manual, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él. Y aquí es donde no se especifica, dice, por cuanto todos pecaron, o sea que no hay diferencia, todas las personas pecaron, entonces todas destituidos, es decir, no es posible ya tener la gloria de Dios a causa del pecado, y ese hecho de destituidos es perdidos. Si había un plan de llegar allá, definitivamente ese plan está perdido completamente. Pero ahora, gracias a esa fe en Cristo, dice que estamos siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante esa redención que es en Cristo Jesús, es decir, que fuimos rescatados gracias a Cristo Jesús, y que Dios puso a Cristo Jesús como la propiciación. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Que era la paga del pecado por medio de la sangre. Es decir, era la manera en la que se iba a lograr pagar la deuda, y esa es la propiciación, pagar la deuda con la sangre de Cristo y entonces así manifestar la justicia. Y ahí nos hace saber también de que Dios pasa por alto los pecados y ha venido pasando por alto los pecados de todos. No nada más los míos antes de conocer a Cristo, sino también los que toda persona antes de la venida de Cristo había cometido. Recordamos también del sacrificio que vimos del Cordero, que no era un acto que en realidad se llevara a cabo, sino era como si fuera un vale a cobrar en el futuro. Una de esas letras o vales que te los dan, pero no los tienes en sí mismo. El papel no te da nada, sino hasta que vas y lo canjeas. Ese sería el efecto que entendemos que ocurría con los sacrificios que se llevaban a cabo antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra. Entonces, aquí todo este proceso dice que con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Lo que quiere entenderse en esto es que nuestro Dios quiere que sepamos de su justicia, de cómo Él proveyó la muerte del Señor Jesús para que fuera el pago justo para nuestra salvación y para el adeudo que se tenía. Entonces, Él fue paciente con todas las personas, esperando que llegara el momento en el que el sacrificio de Cristo se hiciera efectivo para fin de que pudiera entonces hacer válida la justicia para nosotros, siendo Él justo con nosotros. Esto es algo que no podemos dejar de repetir y repasar cada vez que tengamos la oportunidad, y es lo que he querido traer con estos textos. Entonces, en este texto yo creo que ya podemos responderlo sin necesidad de volver al versículo específico que dice ahí nuestro manual. Dice, según Romanos 3:23, ¿ha pecado toda persona? La respuesta es sí. Entonces dice cuál era la condición en que nos encontrábamos antes de que Cristo nos salvara. Dice que por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios, es decir, perdimos la oportunidad de estar en el cielo. Entonces así nos encontrábamos, habiendo perdido ya la condición, la oportunidad de estar en el cielo. Con nuestras propias palabras yo las pondría. Ok, avanzamos entonces. Dice, la Biblia dice que estábamos condenados. ¿Y por qué? Este texto también lo he resaltado en otras lecciones y no la vamos a dejar pasar la oportunidad. Lo que vamos a hacer ahorita es en el texto, tal como lo vamos, lo tenemos, lo vamos a leer. Dice, el que en él cree, es Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En este texto yo he recalcado mucho y sigo enfatizando que el no creer en Cristo no es la razón que te hace condenar, sino que la razón de que te hace condenar es que no has querido obtener la solución a esa salvación que necesitas. No has querido obtener el antídoto para poder perdonar tu pecado y entonces tener la oportunidad de entrar al cielo. Entonces sigues condenado. Ese es el problema, porque no has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que es la única opción para poder encontrar salvación. Ese es el problema de las personas que se condenan o viven condenadas actualmente, que no han querido creer en Cristo Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Entonces, volviendo al manual, ¿cuál es la razón por la que las personas se condenan? Son porque no han querido aceptar la única solución para salvar su alma. Eso sería aquí, no porque no han creído en sí, sino porque no han querido aceptar la única opción o la única oportunidad que tienen para salir del camino de condenación que viene. Ok, esto es en cuanto a la vida pasada. Si no quieres creer en la única manera de poder, es como cuando estás en un hoyo y te avientan una cuerda y esa cuerda te puede ayudar a salir de ahí, pero tú no quieres tomar esa cuerda y salir de ahí y que te saquen de ahí. Ese sería que te quedes entonces en donde estás. Esa sería. Ok, la vida vieja. Vamos ahora a lo que el siguiente subtítulo dice, la obra de Dios. Recuerden que Dios hizo todo un plan. Eso es algo que no lo vamos a dejar nunca de mencionar. Dios ha hecho todo un plan y en esta ocasión estamos situados, anteriormente estábamos hablando de Juan, en el Evangelio de Juan, aquí estamos ahora en las cartas que Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, por ejemplo, estamos desarrollando la mayor parte del texto. Por lo tanto, ahorita la obra de Dios lo vamos a ver en Efesios 2, del 4 al 5. Ya habíamos leído para completar el pasaje y mantener la continuidad. Ya habíamos leído los primeros versículos, entonces ahorita lo que vamos a hacer es porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, y le estoy resaltando la parte que nos va a servir para la respuesta del manual, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, por su gran amor, que sería la segunda respuesta, ¿qué es lo que nos dice? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esos dos textos son los que nos van a traer respuesta a nuestro manual. Entonces, Dios es rico en misericordia y tiene un amor tan grande, y la manera en que Él nos probó ese amor tan grande, siempre hemos dicho que no es suficiente decir las cosas, sino probarlas con hechos. Entonces nuestro Dios pudo nunca habernos dicho nada, pero la probó con hechos. Y gracias a lo que probó, nosotros podemos darnos cuenta del amor tan grande que Él tuvo. Aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esta parte de estando muertos en pecados también la hemos visto en otros textos. ¿Recuerdan en otras cartas donde Pablo habla
a los romanos y en otros textos, podemos darnos cuenta, como decíamos, en un texto de una carta, en otro texto de otra parte de la Biblia, estamos hablando de que la iniciativa fue de Dios, porque nosotros no había en nosotros nada que nos pudiera levantar de la condición en la que nos encontrábamos, porque esa condición de muerte no nos hace a nosotros capaces de poder hacer el cambio alguno en nuestra condición. Y es algo que necesitamos siempre resaltar. Entonces Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia, ya vamos a encontrar esto en el manual, así que mejor vamos a leerlo en el manual. ¿Cómo se describe, según nuestro manual dice, cómo se describe Cristo o a Dios aquí? Dice que Dios es un Dios rico en misericordia, ¿ok? Ese es el texto que le hace falta aquí. Es un Dios rico en misericordia, un Dios que ama tanto, o sea, tiene la capacidad de amar de manera inmensa. Y según este pasaje, leyendo el punto 5, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Entonces aquí es donde ya vimos el texto que hemos estado leyendo. Dice que estando nosotros muertos en delito, nos dio vida juntamente con Cristo. Yo le pondría esa parte ahí, nos dio vida juntamente con Cristo, aún a pesar de que nos encontrábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, entendiendo este pasaje, vamos a Romanos. Aquí lo tenemos ya. Romanos está en el pasaje, el capítulo 5, dice que en qué forma Dios nos muestra su amor. Ven que los dos tienen mucha semejanza en lo que contienen. Casi las mismas palabras del mensaje de uno al mensaje de otro, porque es el mensaje que todas las congregaciones deben de recordar y entender y reafirmar. Por eso no vamos a ser extraño que lo veamos en una parte de la Biblia y luego en otra, porque es un mensaje que para todos debe ser entendido. Entonces, vamos ahora a Romanos. El pasaje de Romanos, como lo encontramos aquí, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué fue lo que ocurrió? Cristo murió por nosotros. Entonces ese sería lo que decíamos, la manera de demostrar el amor es el hecho, y ese hecho fue que envió a Cristo para que muriera por nosotros. Entonces, en nuestro manual, ¿en qué forma mostró su amor? En que envió a su Hijo a morir por nosotros. Eso es lo que le pondríamos con palabras claras. Vamos adelante. En Efesios 2, veníamos leyendo Efesios 4 y 5, entonces nos faltan 2 versículos por ahí intermedios que creo que también los vamos a poder leer por aquí. Y estamos entonces, dice ahí Efesios 2, 8 y 9. Vamos a nuestra presentación. Ok, esto es el 8 y 9. En este caso parece que me voy a ir hacia adelante, aun cuando no las tenga. Ahí está, para no perderlo, porque yo creía que sí lo habíamos marcado, pero ya vi que sí nos va a hacer falta. Efesios, dice ahí Efesios 2, en la parte de los 2 versículos que nos hacen falta, que no los quiero dejar. Ok, estábamos en el 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. El 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces ya nos está mencionando la resurrección, o sea que es un paquete completo. No debemos dejar de centrar nuestra vista o llevar nuestra vista a algo diferente. Lo que hace nuestro Dios es un paquete completo. Y en esta parte de Efesios, en este pasaje de Efesios nos lo establece. Todos
todos los pasos, todo lo que Él ha hecho. Dice que la salvación aquí, dice el versículo que acabamos de leer, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces nos encontrábamos muertos sin poder tener la manera de tomar la iniciativa para encontrar cambios en nuestra condición. Estando muertos no hay manera de que tuviéramos un indicio siquiera de poder tener un movimiento o algo que pudiera modificar nuestra condición. Entonces quien tomó la iniciativa fue Dios. Y lo primero que dio es que nos dio este regalo que es la fe. Dios nos da el regalo de la fe, y aquí lo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, porque la fe dice que es un regalo de Dios. Entonces, si la fe es un regalo de Dios, entonces Él inició nuestra salvación dándonos ese regalo. El primer paso y el regalito de inicio va a prender una llama, por decirlo así, el fuego de un cerillito que va a una velita, una vela que tiene una flamita que se va a encender ahí, y el fuego que inició esto es Dios, y es el regalo de Dios, la fe que nos está entregando, ¿no? Entonces dice que nos da el regalo, y lo que dicen el texto que leímos en el 6 y en el 7 habla de la resurrección que completa todo el ciclo. Pero antes de completar el ciclo, lo que yo también quiero que veamos es en el versículo siguiente, que es en el versículo, bueno, por gracia sois salvos por medio de la fe, lo que quise resaltar aquí. El versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y en el problema, en la parte de este texto es que no es lo que pueda uno hacer lo que me va a dar la salvación, y por eso nuestras respuestas falsas al principio sobre que ir a la iglesia y que hacer cosas buenas, ¿verdad? Porque aquí lo establecen, no es por medio de las obras, porque en todo caso el que va a recibir la gloria es quien hace más obras, y no es la persona que recibe el regalo que Dios quiere dar, o el regalo de Dios. Entonces, esta es una de las cosas que nos debe quedar claro. Ahora, el texto que nos dice, vamos a ir contestando nuestras preguntitas para irnos avanzando. Dice entonces que el versículo 8 y 9 dice, Dios decidió que la salvación no es por obras, según el versículo 9. Dice, ¿en cuáles obras confía la gente creyendo que con ellas serán salvos? Pues ahora sí que depende de qué. Pues yo diría que iglesia, que congregación es la que normalmente tiene este tipo de pensamiento, pero por ejemplo, yo recordé algunas y las anoté por aquí, la caridad. Algunas personas creen que por la caridad, dar dinero, pueden encontrar salvación, o yo le puse autoflagelarse. Antiguamente con una cuerda se golpeaban la espalda, o se herían el cuerpo, y ese sufrimiento lo ofrecían como un tributo, no como un pago, para recibir el beneficio por el que estaban ellas clamando. Esa es otra de las que recuerdo. Y otras personas se abstienen, por ejemplo, de alimentos, y consideran que con esto pueden encontrar algún beneficio, aunque quizá no por eso ser salvos. Ahorita ya lo estoy reflexionando. Dice que cuando ellos más bien consideran cosas que van haciendo, como si entregarle a alguien algo, o abstenerse por decir algo, dejar de fumar, o dejar de no quiero mencionar más, pero dejar de hacer alguna que se consideran con eso que podrán obtener algún beneficio, ¿verdad? Esas algunas personas. Entonces, ¿qué pasa entonces? Vamos a ver, permítanme, ya me moví. Y esta es la lección, entonces nos vamos avanzando con la pregunta número 8. Somos salvos según el versículo 8, dice, porque por gracia fue el regalo que nos dio, ¿verdad?
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, porque es don de Dios. Ok, entonces, para no hacerlos imaginar el texto, lo voy a volver a repasar. Dice, porque por gracia, ahí está el versículo 8 de Efesios 2, porque por gracia sois salvos, que es la primera parte que responde, y luego dice, por medio de la fe. Ahora sí, para no perderles, este es el punto 8, dice, somos salvos por, como dice ahí, por gracia, por medio de la fe. Dice, gracia significa regalo no merecido, lo cual quiere decir que Dios nos dio gratuitamente la salvación, aunque no la merecíamos. Y eso ya lo hemos recalcado porque estábamos muertos en delitos y pecados o muertos en pecados. Y luego en el punto número 9, ¿en quién debemos tener fe los hijos de Dios? ¿En quién debemos tener fe los hijos de Dios? Aquí les tengo dijéramos un paréntesis con relación a este texto, que no me aguanté las ganas de ver el contexto. A ver, entonces, en Gálatas 3 tenemos una parte que inicia todo, dijéramos aquí el parrafito, lo inicia, porque pues, lo inicia lo quiero iniciar desde el 24 y resaltar algo que encontré con relación a la ley, porque nosotros estamos dándonos cuenta de que Dios estableció leyes para que las cumpliéramos, y podríamos citar los 10 mandamientos. Esas leyes que Dios nos estableció desde el Antiguo Testamento, en Éxodo, de hecho, dio a conocer esos 10 principales mandamientos. ¿Qué papel juegan ellos en nuestra vida? Pues es lo que vamos a resaltar precisamente en este texto. Dice en Gálatas 3, el texto que nos está pidiendo el manual es el 26, pero quiero tomar un poquito el antecedente con esta parte de el versículo 24. Déjenme ir leyéndolo y voy a tratar de ir explicándolo conforme lo vamos entendiendo. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahí es donde voy a hacer la pausa, porque la palabra ayo es la que nos va a traer así como que, ¿de qué está hablando con este ayo? Y habla de que ese nos vino a traer a Cristo, o nos vino a enfrentar a Cristo. Entonces me puse a investigar qué es lo que quiero mostrarles. Ayo, según la traducción del griego, significa el que guía a los niños. Y dice que a partir de los 7 años, el niño, antes de eso, se encuentra bajo el cuidado materno. Pero a partir de los 7 años, el niño pasa a manos del ayo, que es una persona o aquella persona que nos acompaña y cuida su conducta, sobre todo cuando está en la comunidad. Tiene que verificar o velar que se comporte adecuadamente, que sea respetuoso con las personas mayores, que tal, da toda una explicación ahí de cuestiones de conducta. Entonces, a la ley la está asemejando con aquella guía que tienen estos pequeños, pero que entonces para nosotros también se va a traducir en eso, en una guía, algo parecido a la compañía que los pequeños tenían para cuidarles, acompañarles en su trayecto de un lugar a otro y en su comportamiento entre esos espacios de conducirse hacia allá y hacia acá. Entonces, lo que encontré también aquí en la lectura es que ayo es el nombre que se le da a la ley. O sea, entonces que la ley no se va a encargar, porque el ayo no se encargaba de eso, de educar a la persona. No se encargaba de educarla,
en este caso, la acompañaba y le decía los errores y hacía que se diera cuenta de que estaba mal. Eso era lo que le daba, como tipo ponerle el dedo apuntándole, te equivocaste, hay que reconocer el error, hay que reconocer la falla. Y precisamente la ley lo que hace hacia nosotros es que nos revela la situación de transgresiones en la que nos encontramos o en la que se encuentra cada persona. Y precisamente al entender eso, nos conduce hacia la gracia de Dios porque nos hace darnos cuenta que no va a haber un solo instante en el que por más que queramos evitarlo, vayamos a tener una transgresión. Entonces, lo único que nos está haciendo darnos cuenta de lo que decíamos es que estamos cayendo en pecado, estamos rompiendo las reglas, estamos sin poder cumplir los propósitos y designios que Dios estableció. Entonces la ley lo más que nos hace es estarnos poniendo el dedo ahí para darnos cuenta, aquí y acá y allá y más allá. Por eso también hay quienes la representan como un espejo, que te miras y luego, pues, por ejemplo, ahorita había que peinarse un poquito, había que ponerse un poquito de maquillaje, o sea, ese hecho, se paró ahí el gallito, hay que bajarlo. Y pues ya te das cuenta de que así es la condición. Quieras mejorarle lo que quieras mejorarle, así es como te encuentras, así que de eso se trata la ley, de hacerte tu conocimiento las fallas en las que te encuentras. Entonces, ¿qué papel juega la ley? No tanto para condenación, la ley no te condena, sino lo que hace la ley es que te des cuenta de que estás condenado y de que estás viviendo en pecado, en faltas y en no cumplir los designios que Dios te ha establecido, ¿no? Ok, avanzando entonces, es donde ya nos podemos situar en este pasaje. Dice, pues todos sois, en el versículo 26 de Gálatas 3, que es el texto que nos va a responder en el manual, dice Gálatas 3:26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, vamos a entender esto. Nada más quiero terminar. Esa es la respuesta de nuestro manual. Pero en el texto en el que estamos, ok, me voy a regresar un poquito porque no lo completé aquí. Vámonos al manual más bien para responder, para no revolver aquí. Dice que en quién debemos tener fe para ser hijos de Dios, en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús es que estamos, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ok, entonces, respondiendo a esta pregunta, lo que vamos a hacer es pasar a la parte derecha de nuestro manual. En la parte de arriba, en esta columnita que aparece aquí, tenemos algo importante que ir reflexionando. Siempre nos va a dar preguntas y reflexiones, ¿sí? Esas secciones de nuestro manual en las que vamos a tener que estar siempre reflexionando, la parte práctica, la parte de acción, ahí nos va a conducir. Y aquí, por ejemplo, dice, nos pide decidir. Para decidir, primero nos pregunta, ¿ya aceptó a Cristo? La respuesta es sí o no. Yo ya lo acepté. Yo tendría unos 10 años cuando yo pude entender que necesitaba a Cristo y lo acepté. ¿Cuándo lo hice? Pues esa es la fecha en la que yo me acuerdo, que yo tendría 10 años por la clase de primarios, así se llamaba la clase de esa edad de 10 años por ahí. Es lo que yo recuerdo. Pocas cosas recuerdo, pero eso sí me ayudó a situarme. Yo tenía
tal maestra, yo tenía más o menos esa edad, hasta ahí empezar a sacar un poco de conjeturas de cuándo fue cuando entendí esto. Ok, la pregunta para los que respondieron o la parte para los que respondieron no han decidido aceptar a Cristo. La parte que continúa dice, ¿desea hacerlo? Y si usted todavía no ha decidido recibir a Cristo y ahora quiere hacerlo y responde aquí un sí, aquí abajo hay algunos pasos que le van a servir. Dice que para recibir a Cristo es necesario, primero, admita su condición, que es pecador. Hemos reflexionado y hemos hablado desde el inicio de la lección, de que todos estamos en una condición de pecado, de muerte, así que no podemos decir que usted sea diferente, ¿no? Y la siguiente, decida alejarse de sus pecados. Una de las cosas más importantes para lograr completar todo el plan de salvación que Dios ha provisto es que es importante el arrepentimiento. Alejarse de sus pecados es parte de todo el proceso de fe que se necesita, y Dios así lo ha establecido, arrepentimiento. Entonces, dejar los caminos por los que andamos y volverse a Dios. Hay muchas partes y formas de que lo plantea la Biblia. Dejar el pecado es algo que no se puede cambiar, por decir, canjear por otro. Si no dejo mi arrepentimiento, si no me arrepiento, ¿puedo hacer otra cosa? O sea, no hay manera de canjearlo. El tercero, crea que Jesucristo murió por usted y que resucitó. Dejar de hacerlo solamente intelectual, porque todos ven a Cristo crucificado en una imagen por ahí y lo reconocen intelectualmente. Pero creer que Él murió por usted y que resucitó por usted y que esa resurrección también le hace a usted una resurrección. Creerlo es algo que necesita ser individual, cada persona. Entonces crea que Jesucristo murió por usted y que resucitó. Ahora, ore para invitar a Jesucristo, en el punto 4, a entrar en su vida y a tomar el control de ella. Algo que sí hemos entendido es que el Señor Jesús es respetuoso. Cuando una persona quiere invitarle a su vida, Él necesita esperar a que se le invite a entrar en el corazón, como si fuera una casa, una habitación. Y el corazón es el control de mando de la vida, el corazón. Entonces, el Señor Jesús está esperando que tú le hables y que le digas que quieres que Él entre a tomar el control de tu vida. Si tú no haces esto, si tú no te pones en contacto con Él de manera directa, no vas a lograr que Él te escuche y que Él te acepte. El tener habitación en ti o control en ti. Es importante esto. Por eso entonces aquí te sugiere una oración. La siguiente oración puede servir de modelo de cómo hacerlo, invitarlo y usar estas palabras. Es importante que no dejes pasar alguna de estas partes para que puedas darle la evidencia, la muestra de que reconoces todo lo que Él puede ofrecerte. A lo mejor ni siquiera es necesario decirle todo, pero algo sí es ser genuino, ser honesto y ser genuino. Decirle con certeza lo que realmente está pasando en ti y estás sintiéndolo. Si no es genuino, con dificultad Él pueda entender que sí es una invitación que Él pueda aceptar. Yo lo veo como si yo lo estuviera viviendo, como si yo fuera quien recibe la invitación. Yo me imagino también de esa forma. ¿Cómo dice la oración que puedes hacer? Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador y que necesito tu perdón.
Creo que tú moriste por mis pecados. Quiero alejarme de ellos. Ahora mismo te invito a que vengas a mi vida. Confío en ti como mi Salvador y te seguiré como mi Señor. Gracias, Señor, por salvarme. Amén. Amén significa así sea, así es. Estoy seguro, estoy convencido, así es un hecho. Esta oración Jesús la escucha. Jesús es el que decide. Ni yo como maestra, ni tú como papá o alguien como papá puede decir, ya, sucedió. Solo Dios lo puede. Dios y tú. Ahora sí que yo no digo más. Dios y tú es el que hacen este contrato, este acuerdo. Para reflexionar, dice, piense en su hogar y en todo lo que ama. Recuerde cómo sus pecados lo afectan. Piense en su futuro. Debe haber seguido en la vida vieja. De haber seguido en la vida vieja, usted enfrentaría el juicio de Dios. Lea Apocalipsis 20, del 11 al 15, y medite, agradeciéndole a Dios por su gran amor. Lo que nos pide o te pide reflexionar en este punto es qué condición tenías, qué condición es la que ahora tienes, en que puedes aceptar a Jesús y hacer el punto de diferencia. Le llaman parteaguas, ¿no? A esto yo le llamo un parteaguas, a ese piquito donde si esto iba hacia arriba, a partir de esto viene hacia abajo, es decir, un fin diferente. Entonces este texto de Apocalipsis 20 lo vimos cuando vimos al Señor Jesucristo como el Cordero y como el libro de la vida del Cordero. Lo vimos ahí, de hecho este texto lo vuelve a mencionar. Entonces lo que vamos a hacer es, si has estado llevando o viendo las lecciones pasadas, este texto se te va a hacer muy, muy familiar. En caso de que no, esta va a ser una buena oportunidad para que te des cuenta del futuro al que le puedes marcar la diferencia. Dice Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Algo que veníamos mencionando anteriormente es que todos vamos a ser juzgados, pero la diferencia es el abogado que tenemos ahora. Gracias a que Jesús es un abogado, el cual se encuentra en el cielo, el cual va a estar allí indicando, ok, es cierto que todo esto ella ha hecho o él ha hecho, pero a partir de tal fecha su nombre se escribió en el libro de la vida. Y está escrita en el libro de la vida, así que no va a ser juzgada por las acciones, sino va a ser juzgada y justificada, porque ya se pagó el precio del pecado que la condena. Y él lo decidió, lo aceptó y quiso creer que ese pago fue hecho también para él. Entonces, esa es la diferencia de ese parteaguas. Del día de que tú recibes a Cristo, tu futuro cambia. Ya no vas a ser lanzado
al fuego del infierno, sino que vas a tener la oportunidad de estar en el reino de los cielos, porque el Señor Jesús hizo posible esto. Porque gracias a esa decisión tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ok, entonces vamos avanzando. Ya teniendo respuestas, vamos avanzando. Dice aquí, en la segunda parte de la lección, dice, digan sus propias palabras qué es tener fe. En nuestras propias palabras, confiar, dejarse caer. Hablábamos de que es como dejar caer tu cuerpo en una silla sin esperar a detenerla para que te cache bien. Confiar en Él, entregarse completo en Él y aceptar como un hecho lo que, aunque no vemos, prometió que así sería, ¿verdad? Estar seguros de que lo que Él dijo es lo que es y confiar en eso. Ok, vamos adelante. La siguiente subtema es la vida nueva. O sea que el parteaguas inicia, pero ¿qué a partir de ese parteaguas? Este es el momento en el que recibes a Cristo, entonces, ¿qué a partir de eso? ¿Qué hay a partir de eso? Dice, ¿con qué propósito vino Cristo? Si recordamos ese texto, también lo vimos cuando el buen pastor. Vamos a checarlo de todas formas. Vamos a checar este texto con Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y a mí me encanta resaltar, y para que la tengan en abundancia. Entonces la respuesta que le vamos a dar aquí dice, ¿con qué propósito vino Cristo? Pues para darnos vida, y para darnos vida abundante. Ahora, el texto de Juan 1:12 también lo vimos cuando nos hace entender que vino a lo suyo y que los suyos no le recibieron. Esa parte donde hablábamos de cómo Juan fue el testigo, el que venía a dar testimonio de que el Señor Jesucristo vendría, cuando vimos sobre Jesús como el Creador. Ahí fue donde lo vimos. Y el texto dice de la siguiente manera. Dice aquí, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la parte que estoy resaltando. Entonces, para responder aquí en nuestro manual, dice que el que recibe, en el punto número 12, ¿qué ofrece Dios a quien le recibe a Cristo? Pues que tiene todas las garantías de ser un hijo, todos los derechos de ser un hijo. Eso es lo que significa la potestad, tener derechos. Derechos de ser un hijo. Y eso es algo que recibimos gracias a que tenemos la fe depositada en Jesús, en nuestro Señor Jesús. Ok, ¿qué dice el punto 13? Dice, según Juan 5:24, ¿qué sucede con la persona que recibe a Cristo? Según Juan 5:24, nada más quería checar si le íbamos a leer algún pedacito extra, pero Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al quien me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, algo que quiero resaltarles es que no es como un acto mágico, no es algo como apretarle nomás como un botón y con eso ya sucede todo. Porque es todo un proceso. La salvación es todo un proceso. Por ejemplo, aquí nos está estableciendo parte del proceso. Dice, de cierto, con ese de cierto, te lo aseguro, pero te lo aseguro. Que el que oye mi palabra, entonces, se trata entonces de que una persona tiene que entender y conocer la palabra de Dios. Porque a través de conocer la palabra de Dios entonces pueden llegar a entender y creer. Pero una persona que de pronto se le quiere pedir que crea en Cristo sin un antecedente de que conozca acerca de ese Cristo, es muy difícil que le pueda
entender, caer el 20 a todo esto. Entonces, no va a ser algo que nos sorprenda si hay una persona que ha estado escuchando y ha estado escuchando y ha estado escuchando y aún así todavía no le ha caído el 20 o todavía no entiende lo que es tener la fe en Cristo. Pero algo que sí va a ser muy bueno es que está oyendo la palabra. Entonces, todo el proceso debe ser desde escuchar la palabra para luego llegar a tener la fe. Estoy recordando a Pablo y Silas encarcelados en Filipos, cuando el carcelero les pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? Él le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Inmediatamente dice que él le llevó a su casa, les lavó las heridas, dice que escucharon la palabra, le hablaron la palabra a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces ellos, por escuchar la palabra, lograron conectarse con la fe. Entonces es como un proceso escuchar la palabra y entonces entender. Así que si nos impacientamos con las personas que aún no han llegado a conocer, entonces podemos aprovechar y contribuir con que puedan escuchar acerca de la palabra a ellos. Y yo creo que el paso siguiente Dios se encargará. Y nosotros podríamos aprovechar a que ellos lleguen a conocer de la palabra. Y en el caso de que usted todavía no le ha caído el 20, pues no deje de escuchar la palabra. Porque en algún momento Dios va a lograr completar el regalo para usted. El regalo de la fe que necesita. No deje de escuchar la palabra. Entonces, dice, como volviendo al texto, dice que entonces oye la palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ¿verdad? Más ha pasado de muerte a vida. Este texto entonces nos da respuesta a la pregunta de qué sucede con una persona que recibe a Cristo, que ya no es condenada, sino que de la condición de muerte pasa a una condición de vida. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Ahora, vamos adelante con el pasaje, la siguiente pregunta, que es en el punto 14. Según Efesios 2:10, ¿se acuerdan que venimos leyendo todo el pasaje de Efesios? Nos quedamos en Efesios donde decía que por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí es donde nos dejó el texto de Efesios. Y ahora el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Algo que vamos a entender aquí es que sí existen las obras, sí debe haber obras en juego. Lo único que necesitamos entender es que no son por causa de ellas que se logra la salvación, sino como consecuencia de la salvación, entonces es que se dan las obras, como una muestra y una evidencia. Ahora sí, esto es lo que dice el texto. Dice que fuimos creados en Cristo Jesús para, bien clara está esta palabrita, esta conexión, para buenas obras, porque Dios dice que las preparó de antemano para que anduviéramos por ellas. Así que no podemos tampoco decir que nosotros tenemos algún reconocimiento por las obras que estamos haciendo. Entonces, es donde entra la reflexión. Si nada que yo haga va a ser motivado por mí o reconocido como algo que emanó de mí, salió de mí, entonces ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está la vanagloria? ¿Dónde está la exhibición de orgullo que hay de que por las cosas buenas que quiero hacer o que vaya a hacer? Si Dios mismo las preparó para que por ellas yo anduviera.
Por eso yo decía que cuando llegara la apertura de los libros, esos libros van a decir todas mis acciones, pero va a haber algunas acciones en las que van a ser buenas acciones, pero claro que no van a ser porque yo las haya hecho, sino porque de ahí, a partir de ahí, Dios las preparó para que yo anduviera por ellas y me dejó andar por ellas. Y me echó a andar en ellas, por decirlo así, ¿no? A ver, entonces, vamos a ver cómo le demos respuesta a nuestra lección. Entonces, según Efesios, el punto 14. Según Efesios 2:10 dice, ¿para qué somos creados en Cristo? Para hacer buenas obras, para andar en buenas obras. Y luego aquí nos dice una nota, note que no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Entonces, es importante que veamos que las consecuencias de ser un creyente es porque cosas buenas vamos a estar realizando. Y yo haría así como que, entonces si no estás haciendo obras buenas, quiere decir que todavía no estás bien enchufado con la fe en Cristo. Si nosotros estamos creyendo o queriendo que un aparato funcione y nos ponen un enchufe que debemos conectar, pues la energía no pasa a través de él, eso significa que pues no va a funcionar el aparato, ¿no? Y así es las obras. Si no estás conectado realmente en Cristo, pues lógicamente que no hay obras. Entonces se puede entender que si no tienes obras buenas, entonces no estás todavía conectado con la fe en Cristo, por la fe en Cristo. O sea, no es una realidad. Puede ser intelectual, puede ser hasta por una emoción. Si te sientes bien haciendo algo bueno, pero te sientes bien como una emoción, eso pudiera confundirte como que es una obra que Dios puso para que anduvieras en ella. Porque yo creo que sí se puede confundir que te sientas bien haciendo algo bueno, pero porque es una emoción que sientes y no por una acción que sea consecuencia de la fe en Cristo. También eso es en lo que he reflexionado. Hay que poder diferenciar una cosa de la otra y ser conscientes de eso y entender nuestra condición real en la que estamos. Ok, entonces sigamos adelante. Según nuestro texto dice el punto número 15. Lea 2 Corintios 2:17. Dice, estar en Cristo significa haberlo aceptado como Salvador. Entonces, si alguno está en Cristo, ¿en qué se convierte? 2 Corintios, aquí yo creo que voy a pedirles que vayamos un poquito al antecedente de este texto y nada más es algo que creo que es algo muy chiquito, previo muy chiquito. En el techo el 14 dice, déjeme buscarlo porque aquí no lo mencioné, dice que Cristo murió. Como Cristo murió, todos morimos, lo que significa que ya no vivimos nosotros para nosotros mismos. Ese es el antecedente del versículo 14 y 15. Así como Cristo murió, todos morimos en Él. Y ya no vivimos nosotros para nosotros mismos. Entonces, el versículo 16 dice, previo al 17, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea que las cosas desde el punto de vista carnal se pudieran entender de una manera, pero ahora ya no deben entenderse desde el punto de vista carnal, físicamente. Eso es lo que más o menos nos sitúa. Y luego que dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí es donde le resalto. Las cosas viejas pasaron. Esa parte de las cosas viejas pasaron. He aquí, dice, todas son hechas nuevas. Esa es la parte del versículo. Con este texto se ubica
la pregunta siguiente. Vamos entonces a checar. Dice, estar en Cristo significa haber aceptado, entonces significa haberlo aceptado como Salvador. Entonces, si alguno está en Cristo, ¿en qué se convierte? En una nueva criatura. Aquí le pondríamos. Entonces dice la segunda parte, vamos adelante, dice la segunda parte del versículo 17, habla de cambios de vida, de algunos ejemplos de lo viejo y de lo nuevo. Lo que me di cuenta entonces es que las cosas viejas pasaron, ya lo que pasó se queda en el pasado. Entonces las cosas nuevas, las cosas que vengan son cosas que deben ser nuevas, completamente nuevas. Por lo tanto, lo que yo acostumbraba a hacer debe dejar de ser. En esta semana estuve platicando con una de mis hermanas, mi hermana mayor. Ya les he platicado que somos 3 mujeres y la mayor, yo soy la del medio y hay otra hermana menor. Y platicábamos de las acciones en las que yo me veía, porque hablábamos del dinero, de gastar y de algo así del dinero, que entonces cuando era chica pues siempre quise ser gastalona, siempre quise ser, como era comelona, pues quería estar comiendo y golosinando, ¿no? Y recordaba cómo para mí era como más fácil abrir el monedero de mi mamá y sacarle monedas. Yo estoy recordando que eran de 5, de 10, creo que lo más grande o más que le sacaba eran 10 pesos. Y era muy típico ponerlo en un cajón y decir, no, es que yo lo tenía guardado en mi cajón y por eso ahorita ya lo estoy gastando. Porque mi hermana recordaba que yo me gastaba el dinero muy rápido, dice, y que luego le iba y le decía a mi papá que si me daba más. Pero como somos muchos, pues no nos daba más porque cada quien tenía una cantidad que pues era parejo para todos. Somos 9 hijos en casa. Uno ya nos falta porque el Señor ya lo llamó, pero siempre fuimos bastantes, por lo tanto eran las cosas como más medidas, ¿no? Y me acuerdo que otra de las cosas que yo acostumbraba era agarrar el dinero y luego echarlo en el jardín y pasar por ahí caminando y hacer el teatro de que, me lo encontré, mira, aquí estaba tirado. Y entonces ya cuando alguien me veía gastando, pues es que me lo encontré. Y esas cosas, lo que yo le decía y lo comento ahora es que me di cuenta. Yo por eso estoy entendida de que era como eso a los 10 años más o menos, por la cantidad de dinero que yo recuerdo que gastaba o quería. Pero me di cuenta de que llegó un momento en que no sentí necesidad de hacer eso. Ya no me deleitaba en hacerlo, ya no me apetecía hacerlo. Entonces, esa es una de las cosas que yo veo que era lo viejo que yo hacía, o renegarle a mi mamá, cosas así yo recuerdo. Y lo nuevo que yo veo ahora es que me gusta leer mucho la Biblia, me gusta estudiar temas que profundicen, le llaman teología, hablar de Dios y conocer de sus personalidad, de sus cualidades, de sus atributos. Y me siento así como apapachada cuando conozco algo acerca de Él, porque sí me doy cuenta de que Él es alguien grandioso, de que Él es alguien que va a cuidar de mí. Eso me hace emocionar siempre. Y una de las cosas que me gusta mucho es que cada vez que descubro algo, me gusta decírselo a alguien. Eso es algo que me gusta compartirlo con alguien más. Entonces es la razón por la que yo les vengo y les cuento cosas, ¿no? Así que son muy chuscas o lo que quieran, pero es algo que me nace en el corazón decírselas a alguien más, que alguien más sepa lo que estoy descubriendo aquí, ¿no? Y sobre todo esas reflexiones que de pronto no las había contemplado ni considerado. Entonces eso sería para mí lo nuevo. Cada uno de nosotros, yo sé, va a encontrar esas respuestas de qué fue lo viejo y qué ha sido lo nuevo. Y le aseguro que va a poder notar que hay un camino largo detrás de su nueva vida.
lo que decíamos, el parteaguas, un camino atrás y cómo Dios ha hecho posible la cosa nueva a partir de recibir a Cristo. Ok, aquí vamos avanzando. Resumamos, dice, con sus propias palabras resume el contenido de lo estudiado. ¿Cómo era mi vida sin Cristo? Pues era así que insaciable. Esa sí sería para mí insaciable, porque siempre quería dinero, siempre quería y nunca satisfecha con nada, ¿no? ¿Qué hizo Cristo por mí? Me hizo entender, me hizo darme cuenta de que yo ya no necesitaba más bien esforzarme yo para poder lograr entrar al cielo. Y me dio cuenta de que Él ya había pagado, entonces, ¿qué hizo por mí? Pues tomó mi lugar. Eso es lo que hizo por mí. Dice, ¿cómo se debe mostrar en mi andar diario la nueva vida que Dios me dio? Algo que les he recalcado y hemos estado recalcando mucho es que no sirve de nada decir lo que quieras decir que es. Decir que eres sin probarlo no es suficiente. Acuérdense que el Señor Jesucristo, gracias a que resucitó, probó lo que Él decía que era. Entonces el Señor Jesús también dio muestras de hechos de lo que Él decía hacer. Con la resurrección, esa fue la evidencia. Entonces yo también necesito dar muestras de resurrección de vida, es decir, nueva vida, una vida diferente, modificada. Y ahora sí que, ¿sabe que no tiene que ver con que tenga razón o no tenga razón una persona que mira a otra y le reconozca que no ha tenido el encuentro real con Cristo? Si yo volteo y veo a una persona que no ha tenido el cambio en Cristo, a mí, en lo personal, no me hace ninguna diferencia darme cuenta o no. Es decir, si yo quiero juzgar a otros, nada me beneficia ni nada me perjudica a mí. En este sentido, ni me preocupa para qué de eso, porque en realidad es esa persona es la que va a rendirle cuentas a Dios, o es la que se va a enfrentar a Dios en determinado momento, para que entonces no nos dediquemos a juzgar y a criticar a las personas. Lo más que creo que podría hacer, y de pronto sí me entra la reflexión en eso, es que le comparta la palabra. ¿Recuerdan? El que oye mi palabra y cree al que me envió. Entonces, si la persona oye la palabra de Dios y oye la palabra de Dios y oye la palabra de Dios, yo creo que va a ser suficiente con nosotros contribuirle en ese sentido, que oiga la palabra de Dios. Creo que es lo mejor que podemos hacer por una persona. Que lo que escuche sea la palabra de Dios y no tanto mis críticas o mis juicios o mis quejas. Y entonces Dios se va a encargar de hablar con esa persona de manera personal. Si nos da más claridad esto. Ok, ahora sí, vámonos a la parte ahora. Nuestra reflexión se encuentra del lado izquierdo de nuestro manual. Esta también es una de las secciones que tenemos aquí, es para reflexionar y para, aquí en especial, vamos a ver qué nos dice para crecer. Dice para crecer. Y aquí es donde conocemos la imagen de esta figurita que ya la vamos a ir observando más adelante. Dice, es importante formar hábitos que le ayuden a crecer en su vida nueva. Dice, como el ejercicio fortalece el cuerpo, hay disciplinas espirituales que le ayudan a crecer en Cristo. Disciplinas. En estos días a mí me ha gustado correr, trotar. Yo creo que yo tenía unos 20 años cuando yo ya corría. No sé cuándo empecé en realidad, pero a los 20 años yo ya recuerdo estar corriendo. Y si no iba, me hacía falta. Y en estos días de contingencia, pues no ha sido tan fácil salir. Pero esta semana me propuse salir y al menos he salido 3 días. Y me siento contenta porque es una disciplina el hacer ejercicio.
creo que son 2 kilómetros, 4 kilómetros, 2 de ida y 2 de vuelta. Y trotando, simplemente con mi cubrebocas para evitar lo de los contagios, y salgo y me retiro de las personas que pasan a mi lado. No me quedo en un parque, me voy en circuito a lo largo, y llego al punto de 2 kilómetros más o menos y vengo de regreso. Y buscando siempre las reglas que nos han puesto para la sana distancia. Ahora, esa es una disciplina, porque hay días que no dan ganas, hay días que hay flojera, hay días que creemos que se invierte mucho en eso. Pero bueno, tener ganas y tratar de romper todos los obstáculos es algo que va involucrado con el tener ganas, ¿no? Entonces, igual, así como estoy comentando esto de estas disciplinas, se incluyen, esta sería el estudio de la Biblia, la oración y la memorización de los versículos bíblicos. Algo que no podemos dejar de mencionar es que hay comunidades en las que la Biblia no está permitida, y las personas, la manera en las que pueden tener en cuenta la Biblia es memorizando los pasajes, para evitar que tengan que exhibir la Biblia en un contexto donde está prohibido. Se lo memorizan, y entonces esa es una de las maneras en las que lo pueden ellos retroalimentar su vida espiritual, ¿no? Entonces, además de completar estas lecciones, o sea, las temas que venimos y las respuestas que venimos dando, dice, todos los días es importante leer una porción de la Biblia y orar a Dios. Entonces, hablábamos de el círculo de la comunicación. La comunicación necesita tener a alguien hablando y alguien escuchando. Yo hablo y del otro lado alguien escucha. Y luego ese alguien que estaba escuchando ahora me va a hablar a mí y yo me voy a dedicar a escuchar. Y cuando esto ocurre, entonces el ciclo de la comunicación se logra. Y así es lo que sucede con leer la Biblia y orar a Dios. Dios nos habla y nosotros lo escuchamos al leer la Biblia, y luego nosotros hablamos con Dios y Él nos escucha a través de la oración. Entonces, en esta semana se nos está pidiendo leer en el libro de Juan, los capítulos del 1 al 7. Notemos que es un capítulo por día. Entonces, si el día de hoy les está siendo oportuno leer esto, entonces ustedes vean cuando inician, pero que sea uno por día. Entonces, siempre esta es la recomendación: Dios antes de leer, preparando su corazón para recibir lo que de Él le va a decir por medio de su palabra. Y después de leer el capítulo, ore otra vez, comentando lo leído con Dios. Se ha recomendado mucho usar un cuaderno. En ese cuaderno se pueden anotar las ideas que se resaltaron en el texto que leímos. Y con eso ya concretar, porque se dice que hay cosas que aprendemos solo leyendo, un porcentaje de eso viene en nuestra reflexión, otro que si lo hacemos escribiendo, otro que si lo hacemos llevándolo a cabo de manera práctica, y hay varios porcentajes de que se asimila eso a través de los cambios de acción que yo le dé. Ese conocimiento se va a absorber con mayor porcentaje en nuestro entendimiento y asimilación ya propiamente. Entonces, es importante que busquemos las maneras diferentes en que se va a poder lograr el 100% de ese aprendizaje. El cuadernillo ayuda bastante porque podemos concretar con nuestras propias palabras lo que vamos entendiendo. Aunque sea una sola idea, ya con eso, una por cada capítulo, ya sería una cosa muy buena para ir avanzando. Dice que con la ayuda de Dios, aquí viene una carta compromiso, por decirlo de esa manera, con la ayuda de Dios me comprometo a leer un capítulo diario en mi Biblia. El día de hoy es 28 de junio de 2020 y esa sería la fecha en la que yo le pondría aquí, 28 de junio de 2020, que me comprometo a leer un capítulo diario para avanzar en mi conocimiento de la palabra, en mi escuchar la palabra,
de Dios. Y la otra compromiso que viene es el texto a memorizar. Anteriormente no había hecho mención sobre la memorización, pero creo que va a ser esta parte, compromiso de hacerlo a partir de hoy, que estamos iniciando con esta lección. Dice que para memorizar es Efesios 2, 8 y 9. Una de las cosas buenas para la memorización es la primer palabra o frasecita, porque por gracia sois salvos. Ese sería nuestro texto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, acordémonos de gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. A mí me es más fácil aprendérmela por la versión Reina Valera, a otros les va a ser más fácil por la nueva versión internacional que aparece aquí abajo. Y el último comentario que aparece aquí es de que en la página final, al final las páginas finales, en el apéndice 1 encontrarás, dice, unas tarjetas para ayudarte a memorizar. A lo mejor si se puede imprimir esa hoja, y en esa hoja aparecen como cuadritos, se cortan los cuadritos, entonces ya se tienen como tarjetas, ¿no? Y esa puede ser una ayuda. Pero por lo pronto tenemos esta tarea, 7 versículos de Juan, 7 capítulos de Juan, y Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Lo vamos a repasar la próxima semana, así que es recomendable que sí le pongamos ahora sí atención a esos textos. Para terminar, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos has permitido tomar este tiempo para estudiar tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido muy buen administrador o muy buen tienes muy buena organización. Sé que eres un Dios de orden, sé que eres un Dios que no le faltan los detalles, Padre. Gracias te doy porque cada elemento que tiene que ver con el conocimiento tuyo, por ejemplo, hoy la ley, que nos damos cuenta de que existe la ley de tus mandamientos, simplemente no tanto para ser juzgados por ella, sino para que nos demos cuenta de que estamos fallándote y que necesitamos reconocer que no estamos agradándote a ti, Padre. Gracias te damos porque a partir de que tú nos diste la salvación en Cristo Jesús, estás poniendo tu ley en nuestros corazones como una promesa que hiciste y que nos las estás cumpliendo. Gracias te damos, Padre, porque esa ley que éramos incapaces de cumplir antes de Cristo, ahora en Cristo podemos andar por esas cosas correctas, buenas, que a ti te agradan, Padre. Gracias te damos por el paquete completo, Señor. Gracias te damos porque previste desde antes qué era lo que nos darías y nos ofreceríamos y cómo traerías bien a nuestra vida, Padre. Te pedimos por aquellas personas que aún no se han dado cuenta del bien que trae el conocerte y el conocer a Jesucristo, tu Hijo, a quien tú has enviado por rescate por nuestras vidas, Padre. Ayúdales a poder entender y conocer que su vida está en condenación y bajo la ira tuya, puesto que todavía está la demanda de pago por el pecado en el que se vive, Padre. Por favor, ayuda a que nuestros familiares puedan conocerte y entender la salvación tuya y que pronto podamos verles integrados a la familia tuya en Cristo. Bendice nuestra iglesia, Padre. Permítenos que como una comunidad cristiana podamos mantenernos en unidad y que podamos persistir en este tiempo de contingencia y de separación. Permítenos tener
la firmeza de mantenernos unidos y integrados como congregación, aún en la distancia, Padre, y ayúdanos a poder ser un cuerpo tuyo, capaces de vencer todos los obstáculos que se presenten, para los cuales necesitamos de ti el poder para lograrlo, Padre. Ayúdanos pues a ser de bendición y edificarnos y poder sentirnos gozosos en el alimento y que podamos compartirnos unos con otros en la vida espiritual. Te lo pedimos, Padre, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta luego.